La guerra en Ucrania ha abierto un capítulo peligroso y a la misma vez inexplorado para la comunidad internacional. Es el riesgo de una escalada con armas nucleares. Hasta hace semanas, expertos e inclusive líderes de la OTAN no creían que el presidente ruso Vladimir Putin sería capaz de cruzar esa línea en el conflicto. Sin embargo, Putin lo ha hecho, al menos de forma verbal. Ha amenazado a Occidente con utilizar su arsenal nuclear para ganar la guerra o para defenderse ante cualquier agresión directa en su territorio. Si Putin decide utilizar ese camino, ¿qué armas nucleares utilizaría si llegase el momento? ¿En dónde las tiene almacenadas? ¿Y qué son las armas tácticas que todo el mundo habla cuando se refiere al escenario más probable? Todo eso lo hablaremos en esta edición. Comencemos por los países que tienen armamento nuclear. El mayor poseedor de ojivas nucleares del mundo es Rusia, con 5.977, según aproximaciones de este año de la Federación de Científicos Americanos. Todas las cifras serán estimaciones, ya que cada país, especialmente Rusia, guarda un especial hermetismo sobre la cantidad o modelos de armas nucleares que disponen. Tenemos a Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Pakistán, India, Israel, que dice oficialmente que no tiene armas, pero informes internacionales apuntan que sí, y Corea del Norte. Bien, podemos ver que Estados Unidos se encuentra en segundo lugar con 5.428 ojivas. Estados Unidos y Rusia poseen alrededor del 90% del armamento nuclear del mundo. Y muy por debajo se encuentran los aliados de Washington, Francia y Reino Unido, con menos de 300 ojivas cada uno. Según los cálculos, las sumas de las ojivas de estos tres países de la OTAN darían 5.943. Quiere decir que incluso unidas no superarían la cantidad de armas nucleares de Rusia. Veamos qué tipo de armamento tiene Rusia. Esas estimadas 5.977 ojivas incluyen 1.588 armas nucleares estratégicas desplegadas, que son armamento de largo alcance como los misiles intercontinentales y que se encuentran preparadas para ser lanzadas en cuestión de minutos. Las estratégicas son las bombas nucleares grandes, como este misil balístico ruso SSX-30, con alrededor de 15 ojivas nucleares y que tiene un alcance de más de 10.000 kilómetros. Rusia cuenta además con una reserva de 2.889 armas nucleares no desplegadas. Estas serían las armas nucleares no estratégicas o conocidas también como armas nucleares tácticas. Son de menor tamaño y de menor alcance. Como ejemplo tenemos los misiles Iskander, que también pueden llevar ojivas nucleares y que solo pueden viajar unos 500 kilómetros aproximadamente. Pero en los últimos años, los avances tecnológicos han podido permitir a estas armas nucleares tácticas tener un alcance mayor y mayor potencia a pesar de ser más pequeñas, como es el caso del misil crucero NM729, desarrollado por Rusia. Y finalmente, se cree que Moscú tiene unas 1.500 ojivas nucleares retiradas o listas para el desmantelamiento. Hacen parte del inventario nuclear de cada país, porque no se sabe si han sido desmanteladas finalmente o si podrían ser utilizadas en caso de ser necesario. Pero, ¿desde dónde Rusia lanzaría estas armas? Estos puntos indican las bases nucleares en territorio ruso. En 2010, Estados Unidos y Rusia firmaron un tratado de transparencia nuclear llamado New START, el cual obligaba a ambos países a ofrecer información sobre su armamento nuclear cada 2 años, y en especial su ubicación. Por supuesto, ni Estados Unidos ni Rusia revelaron toda la información y este tratado quedó suspendido. Sin embargo, gracias a él podemos tener una idea de las bases nucleares de Rusia. En los puntos rojos están desplegadas las armas estratégicas, las más grandes, las intercontinentales, instaladas en silos milísticos. En los puntos amarillos están los sistemas de misiles móviles, desde donde se pueden lanzar las armas tácticas, como el Iskander. Y en los puntos azules están ubicados los submarinos nucleares, que están cargados con misiles balísticos. Y por último, en los puntos naranjas están los aviones bombarderos, que son capaces de albergar ojivas de larga distancia. Observemos con atención estos 3 puntos. La base nuclear de Nerpicha, que según la misma Rusia alberga submarinos nucleares, no sabemos cuántos, está a tan solo 70 kilómetros de la frontera con Noruega, miembro de la OTAN, y alrededor de 200 kilómetros de distancia de Finlandia, país candidato de la alianza. Aquí, a las afueras de Moscú, Rusia tiene instalado un silo milístico para lanzar bombas estratégicas, o también podría acercar los sistemas móviles
para una ofensiva táctica con decenas de armas no estratégicas en Ucrania. Y en la otra punta está Ribachi, en la península de Kamchatka, que está a menos de 2.500 kilómetros de distancia de Alaska continental. Recordemos que Rusia tiene armas nucleares que pueden sobrepasar los 10.000 kilómetros, como es el RS-24, la ojiva también conocida como Topol-M, o la que vimos hace poco, el SSX-30. Si su armamento puede llegar al corazón de Estados Unidos, más allá de Alaska, está claro que ningún rincón de Europa estaría a salvo. Pero, ¿cómo sería el impacto de alguna de estas armas en Europa? Bueno, utilicemos a Madrid como ejemplo. La capital española tiene un poco más de 3.200.000 habitantes. En un hipotético ataque nuclear con un arma táctica, digamos un Iskander de largo alcance que puede poseer entre 5 a 100 kilotones, se sentiría la ráfaga del impacto hasta un radio de 2 kilómetros aproximadamente, si se utiliza la ojiva más pequeña, pero solo destruiría completamente un radio de 150 metros. Eso no quiere decir que no sea letal. Habría más de 30.000 fallecidos y casi 80.000 heridos, según el cálculo que hace la plataforma no gubernamental Nuclear Secrecy. En cambio, con un arma estratégica de 800 kilotones, el resultado sería mortal. Casi 3 kilómetros de territorio sería devastado, quedaría totalmente en cenizas. Más de 1 millón de personas morirían y otro 1 millón quedaría gravemente herido. La ráfaga de la explosión se sentiría levemente hasta el municipio de Alcobendas, al norte de Madrid. Recuerden que son estimaciones no oficiales. Ahora es momento de escuchar lo que nos dijo el editor de la revista Ejércitos, Guillermo Pulido, politólogo y experto en estudios estratégicos y disuasión nuclear. Porque antes de la crisis de misiles de Cuba de 1962, el mundo sí conoció el verdadero alcance de la devastación de las armas nucleares. Le preguntamos a Pulido si este desolador escenario de cientos de miles de muertos y de una destrucción total podría repetirse en 2022 si se desatara un enfrentamiento entre Occidente y Rusia. Además, ¿cuál sería la estrategia de Rusia si lleva a cabo una ofensiva nuclear en Ucrania y por dónde comenzaría? En el imaginario colectivo se cree que, por las imágenes de Hiroshima y Nagasaki, que con una bomba atómica de 15 kilotones pues se puede destruir una ciudad mediana de 300.000 personas, como era Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que son ya ciudades de bastante extensión, y da la impresión de que si tiras una bomba ahí, pues todo lo que hay dentro de ese círculo imaginario pues queda arrasado. Y no es así, una bomba de unos 15 kilotones apenas podría destruir a unidades de combate en torno a 1 kilómetro cuadrado nada más. Para el escenario ucraniano sería una guerra terrestre, ¿no? ¿Y cómo sería ese tipo de combate? Depende del escenario. Yo creo que el mejor teatro de operaciones sería Zaporilla, porque es bastante llano. Zaporilla y Jersón serían escenarios bastante ideales para ese tipo de combate. Además, en Jersón es donde está la principal fuerza de maniobra rusa. También es donde están atacando los ucranianos con una gran fuerza de maniobra y por tanto donde hay una gran concentración de fuerza enemiga. Sin embargo, no está claro realmente la magnitud del arsenal nuclear ruso. Hay mucha opacidad. Ante las amenazas explícitas de Vladimir Putin de recurrir a su armamento nuclear si cree necesario, la OTAN, liderada por Estados Unidos, ha declarado que responderá ante cualquier escalada de tal magnitud. En la misma línea, el G7 también ha advertido de severas consecuencias. ¿Pero será correcta la posición de Occidente ante un Putin cada vez más virulento en el terreno de guerra? Se está dando a entender, de algún modo, que la OTAN intervendría directamente en la guerra. No lo pueden decir tampoco tan claramente. Por eso, la OTAN se tiene que demostrar dispuesta a intervenir porque Rusia en realidad es más débil de lo que parece. De todas maneras, también hay que reconocer que aquí hay un riesgo muy grande porque Rusia podría escalar de una manera irracional a la guerra nuclear limitada, creyendo que en ese nivel sí nos metería miedo. Por tanto, estamos en el terreno de los juegos mentales, pero lo que quiero indicar es que la posición occidental, o que se ha dado a entender por parte de la OTAN y de los gobiernos occidentales, no es temeraria, sino que está muy bien pensada desde un punto de vista de la estrategia nuclear, que no deja de ser arriesgada, pero que tiene su lógica estratégica. ¿Qué pasa si las advertencias de la OTAN no son suficientes? ¿Qué pasaría si el presidente Vladimir Putin presionara finalmente el botón nuclear y comenzara su ofensiva táctica? Hace semanas, el expresidente y número 2 del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia se mostró confiado de que Occidente jamás llegaría a un enfrentamiento nuclear.
Lo dijo a través de Telegram, que los demagogos al otro lado del océano y en Europa no tienen la intención de morir en un apocalipsis nuclear y por eso tragarán el empleo de cualquier arma en el actual conflicto. Pues con ese escenario hipotético le pedimos a nuestro experto que nos explicara cuál sería la respuesta militar de Occidente. Occidente tiene una superioridad militar en armas convencionales, es decir, enorme respecto a Rusia. Podría lanzar cientos o miles de aviones de una campaña aérea, lanzando una enorme cantidad de misiles de crucero, de bombas de precisión, etcétera, que destruirían el ejército ruso en Ucrania rápidamente, sin necesidad de escalar al tema nuclear, solamente con una campaña convencional. Por tanto, a Rusia, es decir, si emplea este armamento nuclear y se materializan las insinuaciones de una intervención occidental convencional, el ejército ruso quedaría destruido y la única opción que le quedaría a Putin o quien lidere Rusia en ese momento pues sería entre aceptar la derrota, porque ya no puede ganar una guerra directamente contra Ucrania y contra el conjunto de la OTAN, y el siguiente paso, si no acepta esta rendición, es ir a una guerra nuclear limitada con la OTAN, que guerra nuclear limitada significa millones de muertos. La escalada nuclear, en efecto, dejaría millones de muertos no solo en Europa y Estados Unidos, sino también en Rusia. Provocaría un descalabro económico mundial jamás visto y posiblemente la derrota del ejército ruso, según nuestro experto. ¿Recurrir o no al armamento nuclear? Parece que la pelota está en el tejado del Kremlin. Es una caja negra lo que ocurre en el gobierno ruso. Yo creo que todavía no está en un punto de no retorno, porque lo más seguro, bueno, mi interpretación, no podemos estar seguros, pero mi interpretación es que todavía no ha tomado la decisión de si va a usar armas nucleares tácticas en Ucrania, que ese ya sería un punto, hombre, que tiene retorno, pero desde luego es un umbral muy avanzado, ¿no? Lo más probable es que todavía esté pensando qué hacer, ¿no? Probablemente él quiera escalar y zanjar esta guerra, pero Occidente, a la OTAN, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, ha reaccionado de una manera muy hábil, haciendo esas amenazas indirectas, pero a la vez bastante claras, ¿no? Para quien sepa leer entre líneas, y por tanto es normal que Putin se lo esté pensando. Y en nuestra última pregunta quisimos saber cuál podría ser la resolución de la guerra. Veamos. El destino del ejército ruso en esta guerra y cómo sería el orden militar y político en Europa después de esta guerra, en el caso de que Rusia se retirara, que sería un escenario muy difícil de aceptar por parte de la línea dura rusa, ¿no? Porque se quedarían sin ejército, con una OTAN ampliada. Es decir, la solución es bastante difícil, ¿no? De aceptar una derrota militar, no simplemente llevarte tus misiles de cerca de la frontera o de una región, sino aceptar perder la guerra más grande de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con unas consecuencias geopolíticas colosales. Aunque la crisis, desde un punto de vista militar, no es tan grave, es decir, de entrada respecto a la crisis de Cuba, la solución es mucho más complicada. Esperamos que nada de lo discutido en este programa llegue a ocurrir, que la guerra termine lo antes posible. Gracias por acompañarme en esta edición especial llamada Riesgo Nuclear. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.